Perfecto. Claro, el 2 de diciembre también lo tengo en el cronograma, A ver. que sería miércoles 2 de diciembre. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí te escuchamos. Ah, bien. Sí, tengo la señal muy inestable. Lo que sí estás como, pareces uno de esos testigos que no pueden dar la cara. Claro, un testigo protegido. Sí, voy a Pero ya revelar sos. la mafia de Estás la como un economía. testigo protegido. Sí, soy como Farina. Fariña. Claro, sí. La- ¿Cómo es que decía? ¿Querían show? Acá, y acá No, querían estamos. ficción, le di ficción. Ahí está, Que era querían exacto. ficción, Ah, querían Querían ficción. ficción, acá les di economía. claro. Aquí les di Fran- neoclásicos. Querían ficción, Fran- tienen neoclásicos. claro, Francisco, una Esa. consulta antes de empezar. Ahí está. Sí. El cronograma del CEP es el que está vigente, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuándo es el parcial? No me acuerdo, ya lo Dice el estamos checando. El 2. Ah, bueno, 2 de ahí, diciembre. perfecto. Sí, que Ah, bueno. cae miércoles, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Por eso, sí, lo habíamos puesto justito. Y Bueno. la semana siguiente es el recuperatorio. O no, el de esa semana o el viernes, no me acuerdo qué puse. Porque caía justo para mandar las notas. Miércoles de la semana siguiente, 9. Ah, listo, ahí está. Que es al Ah, límite de cuando había que mandar las notas. sí, perfecto, bueno. Perfecto. Segundo parcial el 2 y el recu queda para el 9. Ahí Sí, va. Sí, estaba actualizado bien. sí. Entonces, hoy y el miércoles sería evaluación financiera. Sí, eso es lo que estaba charlando con Chris. Yo no me acuerdo exactamente el cronograma. Creo que eran 3 clases Porque de evaluación financiera, después viene financiamiento, dos que creo que clases de son financiamiento. 2 clases, y después yo no sé si quedaba algún tema. No Ya queda estaba. más. Queda un No, feriado. ya. Ah, ahí está, porque teníamos feriado. Yo me acuerdo que algo pasaba ahí. Claro, queda el feriado del 23 de noviembre. Sí. 25 dice revisión, no sé de qué es revisión. No, clase de repaso. Muchas veces Ah, de ponemos una de repaso. esas. Sí, pero ponemos una por las dudas de que también como buffer, si por X razón siempre tratamos de tener Ah, y el lunes una. 30 también dice de revisión, repaso. Sí, Y no, entonces estamos bien. sí. Bueno, ¿estamos? A ver. Perfecto. Termino de acomodar esto. La pantalla. Estoy acomodando el zoom. A ver, un momento. Ahí está. Bueno, estamos. Vamos a seguir hoy entonces con evaluación financiera. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada esta clase, tema? Siempre me parece que es mucho más operativo y práctico si trabajamos sobre un ejercicio y vemos la teoría aplicada directamente. Se entiende más. Vamos a recapitular. Esto que estamos viendo es una evaluación financiera, evaluación privada de inversiones, y es la metodología que se utiliza cuando tenemos que analizar la conveniencia o no de alguna inmovilización de capital, o sea, una inversión, y que lleva más de un año, ¿sí? Es diferente de los costos de producción. Los costos de producción, se acuerdan que es un análisis estático, que nos interesa ver cuál es la dotación media de capital para llevar adelante una actividad. En este caso no nos interesa ver la dotación media, sino las sucesivas inversiones y los flujos de beneficios y costos que tenemos por llevar adelante esa inversión.
Y como entonces pasa a ser importante la variable temporal, el tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan que aparece en la función del factor de actualización? Entonces el tiempo, los momentos pasan a ser importantes. ¿Se acuerdan que gran parte del secreto, bueno, la gran parte no, el secreto de esta metodología o el corazón de esta metodología es que finalmente es una comparación de flujos de beneficios netos con proyecto menos sin proyecto? Lo que nos interesa a nosotros es la diferencia esa, ¿sí? El delta entre los beneficios con menos sin. Y lo que vamos a evaluar finalmente, cómo es la sumatoria de esa superficie. ¿Se acuerdan? Pero el tema es que para poder hacer esa suma tenemos que actualizar los beneficios. ¿Qué beneficios? Los netos incrementales, que son esta diferencia. Para poder sumarlos hacemos el factor de actualización y eso entonces nos da, ¿se acuerdan? Un indicador que es el VAN, el valor actual neto, que no es más que la suma de los beneficios netos incrementales actualizados. Que tiene que ser mayor o igual a 0 para ser aceptado el proyecto. ¿Recuerdan eso? Vamos a retomar sobre el ejercicio 1 que nos había quedado calcular la relación beneficio-costo. Bueno, vamos a ir poniendo estas cosas acá, después las vamos a borrar, pero... A ver. Recuerdan que teníamos proyectos. Uno podría clasificar los proyectos en dos grandes grupos. Proyectos independientes o proyectos mutuamente excluyentes. Proyectos independientes son aquellos donde la ejecución de un proyecto no invalida la ejecución de otro. Es decir, buscan resolver diferentes problemas, las inversiones, o están orientadas a diferentes cuestiones. Pero ¿qué pasa? Yo, si tuviese capital suficiente, podría invertir en todas las opciones que se me ocurran. Pero como tengo un capital limitado, tengo que tomar o conformar un ranking de cuáles son las mejores opciones de inversión. En el caso de los mutuamente excluyentes, son proyectos que lo que buscan es resolver de diferentes maneras, diferentes caminos para resolver un mismo problema o una misma cuestión. Pónganle que habíamos charlado el tema del riego. Podemos ver el problema del riego, cómo regamos con diferentes tecnologías, pero no podemos aplicar todas las tecnologías a la vez porque son diferentes caminos. Entonces, en función de la tecnología que tomamos, vamos a calcular cuál es la mejor opción. ¿Sí? Esos son los proyectos mutuamente excluyentes. Y ahí se acuerdan que vimos que teníamos un indicador que es el VAN. ¿Se acuerdan? El VAN, que no es más que la sumatoria del beneficio neto incremental actualizado. Los que no vinieron a la clase, estoy partiendo de donde ya llegamos. Si esto tienen dudas, la primera recomendación es que se fijen la grabación de la clase anterior, que está bastante, me parece claro. Entonces, el VAN no es más que la sumatoria de los beneficios netos incrementales actualizados, que tiene que ser mayor o igual a 0, se mide en unidades monetarias. Pero ¿qué pasa? El VAN es un indicador que nos... Primero, el VAN tiene que ser mayor o igual a 0 siempre. Cualquier proyecto excluyente, mutuamente excluyente, independiente, si el VAN es menor a 0, no se selecciona por default, digamos, no lo vamos a elegir ese proyecto. ¿Sí? Si el VAN, de vuelta, si el VAN es menor a 0, ese proyecto no es elegible. ¿Por qué? Porque el costo, si se quiere, la suerte de rentabilidad interna de ese proyecto es menor al costo de oportunidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál vimos que era el costo de oportunidad de nuestro proyecto? Que me lo da como dato, es el 5% de tasa real. Con lo cual significa que al 5% no es conveniente. Hay otras mejores opciones. Nota importante. Bueno, vamos a ver, perdón. Nos sirve para proyectos independientes, para hacer orden de prioridad. ¿Para qué tipo de proyectos sirve? Para los mutuamente excluyentes, donde lo que importa es cuál es la opción que maximiza mis beneficios o que obtiene el mayor beneficio. Entonces voy a usar el VAN como criterio. Luego le sigue el otro indicador que vimos, que es la TIR. ¿Se acuerdan qué es la TIR? Tasa interna de retorno. ¿Qué es? Es la tasa de interés o el costo de oportunidad que anula mis beneficios netos, mi VAN. Asume mis beneficios netos incrementales actualizados. Entonces, la TIR
es aquella en el cual mi van es igual a 0. ¿Sí? Es la tasa de interés donde mi van es igual a 0. ¿La TIR por qué me sirve? ¿O para qué sirve? ¿Sirve para hacer órdenes de prioridad? No, ni para los mutuamente excluyentes ni para los independientes. No sirve. ¿Pero para qué sí sirve? Es un buen indicador acompañante. Me da idea de varias cosas. Por un lado, pónganle, si la TIR, esta es del 5%, y en el ejercicio nos dio del 32%. Fíjense, en el ejercicio nos dio 32%. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Qué les parece? Lo que me dice es que el interés puede ascender hasta el 32% para que el proyecto siga siendo elegible. Si estamos con una tasa de interés del 5 y nuestra TIR es del 32, nos da una idea del riesgo. Es un proyecto relativamente seguro, ¿sí? Porque tendría que triplicar, casi cuadruplicar, más que cuadruplicar, sextuplicar la tasa de interés, ¿sí? Con lo cual tenemos un umbral de seguridad. Fíjense que por ahí el BAN nos da positivo, pero si nuestra TIR está muy cercana al costo de oportunidad, y bueno, es para pensarlo, digamos, ¿sí? Dependiendo del contexto en que nos movemos. Si estamos en tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos para un proyecto en un lugar muy estable, nada, las variaciones son ínfimas. En un país como Argentina, con mucha volatilidad, si nuestra TIR está muy cerca del costo de oportunidad, podemos tener problemas. ¿Qué me dice la TIR? Me da una idea de una suerte de rentabilidad interna del proyecto. ¿Sí? Eso es importante. La TIR me da una suerte de idea de la rentabilidad, del costo de oportunidad propio interno del proyecto. Es interesante por eso también. Después vimos uno más, que es beneficio-inversión. ¿Recuerdan? El beneficio-inversión, que no es más que, vamos a borrar esto, beneficio-inversión no es más que la relación entre la sumatoria de los beneficios netos incrementales actualizados de saldo positivo sobre los negativos. No tiene unidades, es mayor o igual a 1 en módulo. Y me da una idea de, hoy considero los años que el neto incremental actualizado es positivo, se consideran de inversión, de beneficio, perdón. Y los años de beneficio neto incremental actualizado negativo se consideran de inversión. ¿Sí? Entonces me da una idea de qué beneficio obtengo por peso inmovilizado. O en criollo, cuánto gano por peso que puse. ¿Sí? No me lo digan así en un final, díganme, es el beneficio que se obtiene por cada unidad inmovilizada. Y me da una idea, entonces, si fuesen variables físicas, el BAN me da una idea del tamaño del proyecto. Proyectos con mucho nivel de inversión me da un BAN grande porque son unidades monetarias absolutas, mientras que el beneficio inversión, como es una unidad relativa, me da una idea, si se quiere, de la velocidad, es decir, de cuán puede ser un proyecto chico, pero que genera muchos beneficios por cada peso que inmovilizo ahí. Entonces, ¿para qué me va a servir? El beneficio inversión no me permite priorizar proyectos mutuamente excluyentes, pero sí me va a permitir priorizar proyectos independientes. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, después el PRK vimos. El PRK no me permite priorizar proyectos, es un indicador acompañante, y lo que me dice es a partir de qué año yo tengo mi flujo de netos incrementales actualizados que cambian de signo. A partir de qué año pasan de saldo negativo a tener saldo positivo. ¿Sí? Que es a partir de cuando yo empiezo a obtener beneficios. Y el criterio sería, cuanto más cercano al año 0, mejor es. ¿Sí? Ahora vamos a retomar sobre cómo se armaba la tablita. Y vamos a ver el último indicador que nos queda, que es el indicador beneficio-coste. ¿Estamos?
Bien. ¿Trataron de hacer los ejercicios? ¿Alguien intentó? ¿No? Bueno, vamos a hacer alguno acá. A ver. ¿Se acuerdan? Vamos a retomar. Se hace una tabla de este estilo donde ponemos acá el rubro y acá en las columnas los años. Siempre se pone el año 0, que es la situación sin proyecto. Perdón, Sí, no, que no se ve todo el pizarrón, la pantalla como que lo queda cortado. Ahí está, gracias. bien. Año 0 es la situación sin proyecto. Y año 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que dura el proyecto, que me dice la guía. La situación 0 sin proyecto, ¿se acuerdan que es el método comparativo? Comparamos, el 1 estamos haciendo, que es el que empezamos a hacer la vez pasada. La situación sin proyecto es qué pasa previo a que no hicimos la inversión. La situación 0 puede ser que ya había algo funcionando o podría ser que no había nada funcionando. Entonces, en ese caso, en la situación sin proyecto, todo sería 0, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que había una serie de convenciones? Por convención se entiende que las inversiones se realizan siempre el último día hábil del año en cuestión, ¿sí? Entonces, en proyecto que arranca, la inversión la hacemos en el año 1, pero a los hechos analíticos se hacen el último día hábil, con lo cual se computan en el año 1 150.000 pesos más 10.000, pero vamos a empezar a contar la vida útil de la inversión a partir del año 2, del primer día hábil del año 2. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. La inversión más grande duraba 5 años, con lo cual terminamos el año 0 con una vida útil de 0. Un rasgo importante de esta metodología es que no se ponen las cuotas de depreciación. Se hace el valor a nuevo y después cuando termina su vida útil hay que reinvertirlo con su valor a nuevo. Impacta de lleno. Ahí está. Entonces, vamos con la segunda inversión, que es de 10.000, pero tiene una vida útil de 3 años. Entonces contamos 1, 2, 3. En el año cuarto hay que reinvertir. Esto de la inversión original, el 30 de diciembre deja de funcar. 31 de diciembre hacemos la reposición de 10.000. Y contamos 1, 2. O sea, el año 6 terminamos el proyecto, pero nos queda el bien estas herramientas que todavía no terminaron de agotar toda su vida útil. Entonces, a mí me interesa cuando termino el proyecto ver con cuánto capital me están quedando. Es el ejemplo que les dije. Si yo para un proyecto compro una camioneta que cuando termina el proyecto todavía tiene vida útil, yo lo tengo que contabilizar como un capital que tengo. ¿Por qué? Porque me capitalicé o la puedo vender o lo que fuera, pero es un resultado del proyecto. Eso lo puedo poner en la fila de inversiones con el signo opuesto al de las inversiones. ¿Cuál es? Siempre es negativo. Acuérdense, es fácil eso. El criterio para que sea ver si es algo positivo o negativo en esta metodología es muy pavo. Todo lo que entra a mi bolsillo, signo positivo. Todo lo que sale de mi bolsillo, signo negativo. Difícil de olvidarse. El recupero, ¿qué es? Es los bienes que todavía tienen algo de valor al cerrar el proyecto, que me quedan como capital. Es plata que entra a mi bolsillo. Con lo cual, si las inversiones iban con saldo negativo, el recupero del capital siempre va con positivo. 3.333. Hasta ahí estamos. Ahora, vamos a ver el flujo de beneficios y costos. Costos, ¿cuáles tenemos? Tenemos, en la situación sin proyecto, me dice que era de 110.000 los costos y 220.000 los beneficios. Esto en el año 0. ¿Qué pasa en el año 1? Como yo hago la inversión el último día hábil, lo que pasó en los otros 364 días del proyecto del año 1 es similar a la situación sin proyecto. No pasó nada porque todavía no había invertido. Entonces, los beneficios y los costos del año 1 siempre van a ser iguales a los del año 0. Entonces, por eso ponemos 110.000 costos, 220.000 beneficios. Ahora, ¿qué pasa? A partir del año 2, la cosa empieza a cambiar. Ya empiezan a funcionar las inversiones. En este caso era para hacer fardo, rollo. Ya empiezo a fabricar los fardos. Entonces, mis costos aumentan 10.000 pesos más, 120.000. Fíjense, todos los años constante.
Si uno graficara el flujo de beneficios en función del tiempo, sería una cosa así. El beneficio neto, ¿se acuerdan? Beneficio neto es igual a beneficio menos costo menos inversión más recupero para cada año. Entonces, para la situación sin proyecto sería algo así. Una cosa constante. Todos los años sería igual. ¿Qué ocurre cuando yo hago la inversión? Pasamos de 220.000 año cero, acá. Estamos en la misma situación. Nada, no pasa nada, no nos interesa. ¿Qué pasa en el año 1? Que es de donde empezamos a contar. Hacemos 220.000 menos 110.000, pero también tenemos las inversiones que son de menos 160.000, con lo cual partimos de acá abajo. Estamos dando seguramente un beneficio neto negativo. Ahora, el año 2 ya empieza a mejorar la cosa y pasamos 300.000 de beneficio y 120.000 de costos, con lo cual ya subimos por acá. Así, el año 4 baja un poquitito y el año 6 levanta un poquito por la venta de los beneficios. ¿Sí? Y como de vuelta lo que nos interesa a nosotros es estimar esta área. Esta área es el beneficio neto incremental. Ahora, como tenemos el tiempo, pasa a ser una variable económica relevante, yo no puedo comparar estos beneficios netos incrementales entre sí, porque tenemos el problema que el tiempo es importante porque capitaliza. Con lo cual lo que vamos a hacer es aplicar, ¿se acuerdan? El factor de actualización. Factor de actualización no es más que hacer 1 sobre 1 más I a la N, donde I es el costo de oportunidad del capital y N el año en cuestión. Y entonces lo que vamos a hacer es convertir el neto incremental multiplicado por el factor de actualización y me va a dar beneficio neto incremental actualizado. ¿En qué consiste la actualización? Consiste en, estamos nosotros siempre en el año 0. Nosotros estamos haciendo esta evaluación antes de mover un peso. Eso se llama evaluación ex ante. Nosotros estamos parados acá, o paradas acá, y lo que queremos ver es un flujo de fondo futuro a cuánto equivaldría al día de hoy. Hacemos que se tomen la máquina del tiempo del futuro y vuelvan al pasado. Y queremos ver eso que está en el futuro, cuánto equivaldría al día de hoy, tomando en cuenta el N como variable de importancia y el costo de oportunidad, que es el costo del dinero. Cuanto más costo del dinero, o sea, más alto, el futuro vale menos, ¿sí? Y sobre eso vamos a hacer una notita metodológica ahora en un minuto. Hasta ahí estamos, entonces tenemos que actualizar. Si nosotros actualizamos, esto pasa a ser beneficio neto incremental actualizado y ahí podemos sumar todo esto. Y entonces lo que queremos ver si fíjense acá tenemos un saldo negativo. Queremos ver si esta diferencia, acá es negativa y acá es positiva, queremos ver cuál es el resultante. Ese es el van, ¿sí? Con eso, ahora vamos a calcular el beneficio costo. Hasta acá estamos más o menos, estamos repasando lo que vimos en la clase pasada. Si hay alguno que no vino, tenemos la guía, está el librito de Marcela Román para descargar del CED y también está el video de la clase anterior que trabajamos sobre el ejercicio. Voy a hacer una pequeña observación, una nota metodológica sobre el valor actual neto, o mejor dicho, las tasas de descuento o factores de actualización. Fíjense, acá tenemos el N, acá tenemos el costo de oportunidad. Y entonces, hay una cuestión muy particular. Fíjense, si nosotros tuviésemos que proyectar, tenemos el acceso a alguna línea de financiamiento internacional. La mayoría de la línea de financiamiento para este tipo de cosas son organismos multilaterales. El BID, Banco Mundial, etc. Si nosotros quisiéramos hacer, porque se hace, algún proyecto de conservación futura y sustentabilidad, ¿sí? Pensando en las generaciones futuras, cualquier metodología de análisis con tiempo. Hola, ¿me escuchan?
Sí, porque Sí, se escucha. acá muchos congelados, de golpe estaban todos así como estatuas. Salvo que eran las estatuas de la plaza que están esperando que les tire una monedita, era complicado. Pasa que tengo una internet que anda medio mal. Pero se escucha, Bueno, se ve bien. bueno, entonces es lo importante, bien. Entonces, fíjense, acá tenemos 4 años, ¿sí? Si uno analiza un proyecto para las generaciones futuras, que podría ser, y esto es importante, fíjense, de acuerdo a la metodología del BAN, ¿qué peso relativo tiene? ¿Qué años, qué grupo de años tienen mayor peso relativo para decidir si se aprueba un proyecto o no? Siempre tienen más peso los primeros años. ¿Por qué? Fíjense, acá yo tengo puesto el factor de actualización. El año 1, ¿cuánto tiene de peso? A una tasa del 5%. 0,952. El 2, 907, 863, 822. El año 5, 783. El año sexto, 0746. Ven, a medida que nos vamos alejando en el tiempo, el peso relativo de los años cada vez es menor. Entonces, este tipo de metodología va a tender siempre a beneficiar a aquellos proyectos que generan beneficios lo más cercano al momento cero. Cuanto más cercano al proyecto cero, mejor. Ahora, si yo estoy pensando en un proyecto, pónganle de conservación de algún recurso, algún bien o de alguna implantación de forestales. Pero no forestales para pulpa, que son en 10 años, sino de alguna especie que sea de lento crecimiento, con un turno de corte de 50 años, póngale. ¿Sí? Con agricultura, con todos los chiches. Pensando en las generaciones futuras, póngale, hagamos un proyecto que sea de conservación para las generaciones futuras, porque tenga algún beneficio. ¿Cuál sería el valor que le damos al 5% a nuestras generaciones futuras? Pónganle que los beneficios no los vemos acá. Pónganle que los beneficios se empiezan a ver, porque el turno de corta, la primera aprovechamiento es dentro de 40 años. ¿Sí? Sea para nuestros hijos, nietos. ¿Cuánto es el costo, cuánto es el factor de actualización para el año 40 a una tasa del 5, que es baja? 0,12. Si la tasa de interés fuese del 10%, algo más inestable, nuestro factor de actualización sería 0,016. O sea que el futuro de 40 años valdría al día de hoy un peso. Ahora, si lo trajéramos del futuro 40 años, valdría 0,016. Entonces, ¿cuál es el estímulo real para hacer proyectos de corto plazo o de largo plazo? Proyectos estructurales o de conservación de ecosistemas. ¿Qué les parece? Es bajo. ¿Entienden por qué? Porque a medida que me voy yendo más largo en las series de tiempo, el factor de actualización cada vez es menor. Y entonces, si mis beneficios van a estar muy lejos, van a ser proyectos no elegibles, casi seguro. Y no hay otra metodología. Entonces, con estas metodologías tenemos el problema de que el futuro se premia cada vez menos a medida que me alejo en el tiempo. Entonces, todos los proyectos que sean estructurales o vinculados a conservación de recursos van a ser sancionados con este tipo de metodología. Pero que es la única que hay. ¿Me siguen eso? Como que siempre la respuesta va a ser que no conviene hacerlos. Exactamente. No conviene hacerlos, o si tengo que priorizar proyectos de más, sí, en términos económicos, pero todo esto es en términos económicos. O más que en términos económicos, en términos monetarios. ¿La economía qué es? No es más que el estudio o la administración de la casa común. La economía es todo. Lo que estamos viendo es en términos monetarios, no confundamos. Pero igualmente, ¿esto desde qué perspectiva estamos analizando? ¿Qué gran escuela estamos usando con esto? ¿Economía ecológica? Economía ambiental. Acuérdense de vuelta, bajo la economía ambiental todo se reduce en términos monetarios. Entonces, cuando están diciendo, no, en otros términos no. Bueno, para la economía ambiental no existen otros términos. Todo se reduce a unidades monetarias. Todo es convertible a peso, a precio. Todo.
todo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos las metodologías de valoración? Las metodologías de valoración le permiten encontrarle precio a todo. La disposición a pagar se revela. ¿Se acuerdan las encuestas de contingencia? ¿Cómo es las valoraciones contingentes? Salir a hacer encuestas, lo que hacen es hacer visibles tu disposición a pagar, tus preferencias. Entonces todo tiene un valor, todo tiene un precio, y ese todo tiene un precio lo puedo llevar a este tipo de tablas. Y ese tipo de tablas me va a decir si es conveniente o no es conveniente. Y no existe otro mecanismo por ahora. Así funciona. That's the way. Diría. Profe, una pregunta, Sí. ¿por qué en la tabla llega un momento que se hace cero? O sea que ya no hay más, no hay más nada. ¿A dónde? En la tabla de esta donde cruzas el año con la tasa de interés. El de factor de actualización. ¿Pero dónde se hace cero? No, cero no se hace nunca. Por ejemplo, Sí, 40%. no en el libro, en la del CED, que está subida. Hay como Y toda una porque debe diagonal. ser. ¿Cuántas comas tiene? ¿En qué año y con qué tasa de interés? Cero no existe. Por ejemplo, Cero el absoluto. No año existe. 23, creo ¿Con que una es. tasa de cuánto? ¿El 10? No, del 40%. A ver. No la tengo, acá no llego a tanto. No, nunca llega a cero. Lo que Mirá. pasa es que es 0,00003, ponelo. Hay toda una parte que es cero. Usás 3 decimales o 4, no sé cuánto pone la tabla, te va a dar 0. Pero pone está solo al 3. medio. Es una asíntota esto. Esto es. El comportamiento de esta tabla, de esta función es así. Claro. Es asintótico. Ok. Entonces el 0, como es una asíntota, el 0 absoluto nunca lo vas a llegar. Lo que pasa que acá es el 0952, 087, 07, 04, y después 0,00003. Póngale. El año 60, una tasa de interés del 15. Pueden hacer la cuenta ustedes, acuérdense que es fácil. Pónganle. Es esta fórmula. Si alguno tiene calculadora, haga esto. Haga 1 más, póngame una tasa de interés de cuánto, el 30%. 1.3 elevado al año 50. Díganme cuánto les da. Hagan esta cuenta. Hagan 1.3 elevado a la 50 y eso 1 dividido eso. ¿Cuánto da? .0,00000. Y 2 por 10 a la menos 6. Por eso. O sea, 0,3 veces 6 ceros, un 2. Pero es eso. El futuro vale eso. Y ustedes dicen, ¿y cuándo hay esas tasas de intereses? Bueno, hasta el año pasado teníamos ese costo de oportunidad del capital. Pero entonces, piensen ustedes, la TIR de la mayor parte de los procesos, ¿se acuerdan la rentabilidad cuánto daba más o menos en un costo de producción? 3%, 4, 5. Eso es más o menos la tasa de ganancia interna de los proyectos agropecuarios. Porque tienen mucho capital inmovilizado, que se llama costos hundidos, en bienes que no se convierten, se entierran, elementos que no dan muchísima ciclos de rotación de capital. Todas esas cosas que tengo que inmovilizar para hacer el proyecto, pero que no se traducen en una materialización, en mayor aumento de la productividad, son costos hundidos. Entonces tengo enormes costos hundidos y no mucho más. Y me dan tasas de ganancia, me dan TIR vinculadas al, pongan 6%. Y eso también hay una relación. Eso lo veíamos antes. Gracias al nuevo plan de estudio se voló. Gracias, plan de estudio, que es una variable macroeconómica que tiene que ver con la relación entre la TIR y entre el costo de oportunidad del capital, la TIR, y el nivel de inversiones. A mayor tasa de interés de la economía, menor nivel de inversión. Algunos en bienes productivos. ¿Por qué?
Y porque cada vez menos proyectos tienen la TIR, o sea, tienen una TIR superior a ese costo de oportunidad de capital. Si yo aumento esto, cada vez son más los proyectos que voy a tener que rechazar. Entonces es pocas las actividades que me van a generar esos beneficios. ¿Sí? ¿Vamos a hacer beneficio-costo? Hola, hola. Sí, Ah, listo. Porque de golpe queda todo congelado y no sé si estoy yo o se me cayó la red. Bueno, vamos a hacer la relación beneficio-costo y vamos a ver para qué sirve. Fíjense que calculamos, en la otra función ya habíamos calculado el beneficio neto incremental. Acá lo que vamos a hacer es calcular el beneficio bruto incremental, actualizado, costos incrementales y costos incrementales actualizados. ¿Sí? Fíjense. Primero calculamos el beneficio bruto incremental. ¿Cómo se calcula? No tiene nada que ver con costo de producción. Olvídense de lo que vieron antes. Es sencillo. Van a calcular los beneficios que van a ser todos los elementos que tienen los beneficios más recupero del año N, o del año con proyecto, menos el beneficio, más el beneficio, si quieren solamente, de la situación sin proyecto. El beneficio incremental es beneficio más recupero del año N, o sea, del año 1, 2, 3, etcétera, proyecto, menos el beneficio de la situación sin proyecto. O sea, voy a comparar ese diferencial, si es ese delta, entre los beneficios con proyecto menos sin proyecto. Y entonces, vamos a hacer año por año. Para el año 1, ¿cuánto es el beneficio incremental? En el año 1, ¿cuánto tenemos de beneficio? 220.000, ¿sí? Ahora la repetimos. Primero quiero que presten atención a esto. ¿Cuánto tenemos del beneficio en el año 1? El beneficio del año 1, ¿cuánto es? 120.000. 220.000. 220.000. Y en el año 0, ¿de cuánto era? En la situación sin proyecto, ¿cuánto era el beneficio? El mismo. El mismo. Entonces, ¿cuánto nos da el diferencial? La diferencia. 0. ¿Sí? El año 2, ¿de cuánto es el beneficio? 300.000. ¿Sí? Menos el año sin proyecto, el año 0. ¿Cuánto me da? 80.000. Ponemos 80.000. Año 3, 80.000. Año 4, fíjense. Acuérdense, vamos a llamar beneficio bruto a todo aquello que entra a mi bolsillo. En el año 5 también lo mismo, 80.000. Año 6. ¿Cuánto tenemos de beneficio del año 6? ¿Cuánto es? 300.000 más, ¿qué otro elemento nos está faltando? 300.000 si quieren. Y más los 3.300. Más el recupero, o sea que va a ser... Exactamente. Entonces, si yo hago los 300.000, 303.333 menos 80.000, menos 220.000, ¿cuánto nos da? 83.333. ¿Hasta ahí estamos? Pero, ¿me siguen hasta ahí? Entonces, los beneficios incrementales por año es el beneficio, y dentro del beneficio es todo aquello que tiene saldo positivo, todo lo que entra a mi bolsillo para ese año. Entre el beneficio y si hubiese un recupero. Va a ser beneficio año 1 menos sin proyecto, 0. Año 2, 300.000 menos 220.000, 80 y así.
tenemos el mismo problema que el beneficio neto incremental. Compararlos entre sí todavía. ¿Por qué? Porque son años diferentes, entonces no son peras con manzanas. ¿Qué me está faltando? Me está faltando actualizarlo. Tengo que convertir todo al año 0, que es mi situación ex ante, desde donde estoy parado. Tengo que traer todos esos valores futuros al día de hoy. Entonces vamos a hacer el beneficio incremental por el factor de actualización. En el año 0, en el 0 va a ser, en el 2 va a ser 80.000 por 0.907, que es el factor de actualización, que me da 72.560. Año 3 va a ser 80.000 por 0.863, 69.040. Año 4 va a ser 80.000 por 0.82. Me da 2. No, entonces, da 65.760. Y después tenemos 80.000 por 0.7. $62.640. Y por último hacemos 83.333 por 0.746. Nos da 62.166. Ahora lo que vamos a hacer es la sumatoria de los beneficios incrementales actualizados. ¿Cuánto es? Me da 332.166. Ahora lo pongo más grande. Unidades monetarias, todo esto en pesos. ¿Hasta acá me siguen? Vamos a hacer ahora lo mismo para los costos. ¿Sí? Los costos tienen la misma lógica. Ahora lo ponemos en grande eso. Los costos van a tener la misma lógica. Vamos a agarrar los costos. ¿Qué vamos a llamar costos? Vamos a llamar costos todo aquello que tienes, todo lo que sale de mi bolsillo para cada año. Entonces ahí tenemos los costos operativos y las inversiones que tienen signo negativo, plata que se va del bolsillo, ¿sí? Y eso vamos a compararlo para cada año con la situación sin proyecto. Entonces, en el año 1, ¿cuáles son nuestros costos incrementales? ¿Cuánto es nuestro costo del año 1? Va a ser 150.000 más 10.000, ¿sí? Más 110.000 menos 110.000. ¿Cuánto me da eso? 160.000. ¿Entienden lo que hice? Es esto, más esto, menos esto. 150.000 más 10.000 más 110.000 menos 110.000. Vamos para el año 2. ¿Cuánto es el costo operativo? Perdón, entonces hiciste el costo más la inversión, no es que solo hiciste la diferencia de costos. Claro, acordate, acá va a ser, es fácil, es para cada año, en el caso de los costos estos incrementales, es todo aquello que tiene signo negativo, o sea, todo lo que tiene, que sale de mi bolsillo, eso lo vamos a llamar costos para los costos incrementales. Para este indicador es todo aquello que tiene, todo lo que sale de nuestro bolsillo. Ahí entran las inversiones y el costo operativo. Entonces es 150.000 más 10.000 más 110.000. Y a eso le tengo que restar 110.000. Me va a dar 160.000. ¿Sí? ¿No te daría Vamos con el año. 60.000? ¿Cómo? ¿No te daría 60.000? 160.000. 150.000 más 10.000 más 110.000 menos 110.000. Da 160.000. Ahora, año 2.
tenemos 120.000 menos 110.000. ¿Cuánto me da? 10.000. Año 3, lo mismo. Año 4, tenemos 120.000. Voy a ponerlo acá para que lo vean. 120.000 más ¿cuánto? 10.000. Tenemos 130.000 menos 110.000 me va a dar 20.000. Y los últimos dos son 10.000, mantiene. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, pasa lo mismo que pasaba con los beneficios. Yo no puedo sumar estos años entre sí porque están afectados por el tiempo y el costo de oportunidad del dinero. Con lo cual, yo tengo que llevar todo al día de hoy. ¿Cómo lo hago? Actualizando. Entonces voy a calcular mi costo incremental actualizado. ¿Por qué es incremental? Porque comparo con proyecto menos sin proyecto. ¿Por qué es actualizado? Porque voy a multiplicar esto por el factor de actualización. Entonces hacemos 160.000 por 0,952. Me da 152.320. El de 10.000 lo vamos a multiplicar por el 0,907 que me da 9.070. Después tenemos 8.630. Después tenemos 8.220. Después tenemos 7.830. Bueno, que cualquier cosa estaba haciendo. No, este está mal. A ver, es 152.320 más 9.070 más 8.630. Acá está esta. $20.000 por ¿cuánto era? 0,82. 16.440. 7.830 y acá 7.460. Ahora lo que vamos a hacer es la sumatoria de los costos incrementales actualizados. A ver cuánto da. 152.320 más 9.070 más 8.630 16.440 más 7.830 más. Que me da, alguno me corrige si puse mal, 194.290. ¿Hasta ahí estamos? Ahora vamos a ver entonces qué es este indicador. Ya hicimos los dos flujos, hicimos las sumatorias. Entonces lo que vamos a ver ahora es el indicador. El indicador beneficio-costo no es más que la sumatoria de los beneficios incrementales actualizados, todo el módulo, sobre costos incrementales actualizados. Esto nos da 3.32. No tiene unidades. A ver si lo hacemos bien. Nos da 1.7. No tiene unidad. ¿Entienden lo que hicimos hasta ahora? ¿Cuánto les da? No llega. Puede ser que haya anotado uno más. 2.000. La sumatoria del costo nos dio. Sí, 2.000. 201.750. Sí, me faltó uno, seguro. Con la maquinita esta. Igual da 1.7 moneditas. 1.65.
¿Qué significa esto? El BAN. El criterio de aceptación es que el BAN tiene que ser mayor o igual a 1. Ahora, ¿el BAN es un indicador que sirve para seleccionar proyectos? No. ¿El BAN sirve para hacer órdenes de prioridad? Como ya vimos antes, tampoco sirve. No puedo hacer un ranking con los beneficio-costos que tengan mayor o menor relación beneficio-costo. No es un indicador que dé órdenes de prioridad. ¿Para qué sirve? Me sirve para saber el grado de riesgo que tengo, principalmente. ¿Y en qué sentido? Lo que me dice esto, presten atención cómo lo interpreto, si me da 1,65, significa que mis costos pueden subir un 65% y mi proyecto sigue siendo elegible. Repito, si me da 1,65, lo que estoy viendo es que mis costos pueden ascender un 65% y mi proyecto sigue siendo elegible. La pregunta puede ser, ¿cuánto pueden descender mis beneficios? Y para poder calcular eso, vamos a hacer lo siguiente. Va a ser 1 menos la inversa. 1 menos la inversa, que va a ser igual a 0,60, me da 0,4 aprox. Fíjense, la inversa de beneficio-costo es 1, el 1 menos la inversa es 1 menos 1 sobre beneficio-costo, que me da 0,4, me dice que los beneficios pueden descender un 40% y mi proyecto va a seguir siendo elegible. De vuelta, la fórmula 1 menos la inversa, que me da 0,40, es que los beneficios pueden descender un 40% y mi proyecto sigue siendo elegible. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Se entiende entonces el indicador beneficio-costo? Perdón, ¿tiene un criterio como el del BAN? ¿En qué sentido? De si era mayor o igual a 1. El tema es así, es una buena pregunta. Fíjate que la relación beneficio-costo tiene que ser mayor a 1 o igual, pero va a ser siempre mayor o igual a 1. Mayor a 1. Fíjate, si fuese menor a 1, ponele que me da 0,90 y pico, significa que los costos son mayores a los beneficios, ¿no? Pero para haber llegado a esto, primero, ¿qué indicador utilizaste? ¿El BAN? El BAN. Si esto es menor a 1, igual a 1 es muy sobre el pucho, sería la TIR. Ponerle menor a 1 significa que mi BAN fue menor a 0. Con lo cual, el primer indicador que calculás siempre, pero siempre, es el BAN. Es lo primero que sacás. Si el BAN te da menos a 0, ya podés calcular la TIR para ver cuán lejos estuviste. Por ahí tenés que ajustar algo y yo que sé, estás ahí en el palo. Con algún ajuste pasás a tener algún saldo positivo. Pero si tu beneficio-costo es menor a 1, pero si tu BAN es menor a 0, pero por mucho, sí, tu beneficio-costo va a darte menor a 1. Pero la verdad que ¿a quién le importa? Sería la respuesta. ¿Por qué? Porque ya no llegaste a hacer todo esto. Ya hiciste un bollito y lo tiraste. Entonces, el beneficio inversión, el PRK, el no sé qué, chau, a otra cosa. Ni te calentás en estimarlo. El gran indicador es este. Lo que pasa que que sirve para todos los proyectos, lo que no te dice es cuál es el orden de prioridad entre diferentes proyectos. Pero si un proyecto no saca un BAN mayor o igual a 0, directamente ni compite. Esta metodología es muy útil. Esto los va a acompañar, como les comenté la vez pasada, para muchas cosas en otros órdenes de su vida eventualmente. Cualquier cosa que ustedes tengan que pensar en movilizar capital a lo largo del tiempo, la metodología es esta. Desde poner un kiosco, una calecita. Yo alguna vez tuve que hacer uno de una calecita para un familiar. Ríanse, pero lo tuve que hacer. Y dio negativo. Igual la pusieron. Y así le fue. O sea que no tenía
Era como en la propaganda, yo te dije, bueno, era obvio. Nada, tenían que tener la calecita prendida 23 días más o menos. 23 horas por día, no funcionaba. Pero era interesante, igual estuvo ahí, yo qué sé. Pero bueno, lo que voy es un instrumento muy flexible, porque lo que van a hacer es bienes que por ahí no tienen valor de mercado, pero que son importantes, los pueden valorizar con un costo. Por ejemplo, si ponen mano de obra familiar, que no la van a pagar, pero pueden calcular un costo, un jornal equivalente, como si tuviesen que pagar, hay que estimar cuál es ese valor, pero se puede hacer, entonces pueden valorizar el trabajo. Con lo cual, si son proyectos, tienen varias opciones con diferente demanda de mano de obra, entonces esa variable la pueden meter en juego de manera valorizada y puedes obtener resultados con esto. Esto va, aparte, desde agricultura familiar o de campesinado hasta megaproyectos productivos de inversiones, todos van a caer en esto. Lo que pasa es, si es un megaproyecto, esto lo descartan. Ahora, si es un proyecto de inversión de microcréditos, etcétera, y por ahí con algún ajuste técnico puedan hacer que dé positivo. Entonces uno, sabiendo esto, hace ajustes. Yo en la prehistoria tuve que trabajé un par de años, hacía esto como chorizo, y teníamos que evaluar de pequeños subsidios, de créditos, no eran subsidios para bienes productivos, para diferentes planes familiares y no sé qué, y había que hacer esto. Mucho. O sea, sirve para muchas cosas. Y esto, de hecho, lo van a tener que manejar como así, muy ágiles cuando tengan que trabajar en gestión de proyectos. Gestión de proyectos la materia va a partir de esto que ya lo saben. Y trabaja construyendo sobre esto. Esto lo van a meter en matrices multicriterio, junto con lo de unidad económica, tasaciones, y le agregan más variables y variables ambientales y de evaluaciones de impacto, etcétera. Se ponen multiplicar capas y dimensiones y priorizaciones y les dan 20 millones de usos. Ahí no me quiero adelantar, lo van a ver después con el maravilloso equipo de gestión de proyectos, que hay una amiga mía y mi becaria, así que está todo más que bien. Vamos a ver un último tema teórico vinculado a esto. Después, si nos da el tiempo, hacemos ejercicios, vemos cómo venimos, que tiene que ver con el paso siguiente, que lo vamos a ver de manera teórica. No vamos a hacer ejercicios sobre eso, van a hacer esos ejercicios en gestión de proyectos. Vamos a ver ahora el basamento teórico, más o menos los grandes rudimentos, y después en gestión de proyectos van a tener que trabajar más que nada con el Excel. Hay otro soft, pero nosotros lo que vimos hasta ahora es esta serie de indicadores: el BAN, la TIR, beneficio, costo, etc. Pero nosotros obtuvimos un único dato, ¿sí? El BAN para estas condiciones es del 5%. Nosotros lo que queremos ver es una vuelta de rosca. Queremos saber toda toma de decisiones vinculada a lo económico, y más en un país como el nuestro, tiene algo que es un fuerte componente, que es el de la incertidumbre. ¿Sí? O en buen criollo, no sabemos qué va a pasar. Hay cosas que son imponderables. La pandemia era difícil de calcular, pero otras cuestiones sí. Entonces nosotros, como tenemos incertidumbre, lo que queremos saber y manejar, es algo importante, no es acotar la incertidumbre. Queremos acotar los niveles de riesgo. ¿Sí? Queremos saber dónde nos estamos moviendo. Si estamos en una zona llana, en medio de una plaza, o si estamos haciendo equilibrio en una cuerda floja, si se quiere, ¿sí? En un piso décimo, como si fuésemos Buster Keaton o Carlitos Chaplin. Queremos ver dónde estamos parados. ¿Me siguen? Entonces queremos estimar ese nivel de riesgo. ¿Cómo evaluamos el nivel de riesgo? Hay varios mecanismos. Nosotros vamos a ver, bueno, uno ya lo vimos, la TIR. La TIR es un primer indicador de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque comparamos el costo de oportunidad del capital versus el costo de oportunidad de nuestra inversión, ¿sí? El costo de oportunidad intrínseco o implícito. Es una buena forma esa.
si pónganle el costo de oportunidad del capital, que es el cual nos lo dan, es del 5, ¿sí? Y nuestro costo interno, el costo de oportunidad interno, que es la rentabilidad interna, la TIR, nos da del 6, y estamos en Argentina, por ahí el BAN nos da positivo, pero estamos ahí sobre el pucho. Estornuda un poco el dólar y ya el proyecto no sería elegible. Entonces, si un proyecto si es a 10 años y pasa esto, y se pueden poner complicada la mano. Y pedimos un préstamo, se las regalo. Entonces, tenemos otras herramientas además. Una de ellas es lo que se llama un análisis de sensibilidad. ¿En qué consiste? Los análisis de sensibilidad nos permiten evaluar cuán sensible es nuestro proyecto ante algún cambio de alguna variable que consideremos importante o crítica. ¿Sí? Los análisis de sensibilidad nos permiten evaluar para las condiciones que tenemos del proyecto cuánto cambia el resultado de nuestro proyecto si cambia alguna variable crítica. Lo primero que tenemos que hacer siempre es definir la variable de interés. Y ahí pueden ser variables que afecten el beneficio, el costo, la inversión y el interés. Variables que afecten el beneficio y suelen ser ¿cuáles? Rendimiento o precio. ¿Qué pasa si aumentan? Y los definimos de cierta manera. Son deterministas, se les llaman modelos medio determinísticos. Si nosotros ya tomamos variables prefijadas. Una cosa es la metodología y después está el conocimiento experto, que es, bueno, yo estimo cuánto es lo probable que ocurra eso. Después le vamos a dar una vuelta de profundidad más cuando veamos análisis de simulación, ahora un ratito. Pónganle, ¿qué pasa si aumenta o disminuye un 20 o no sé, un 30% los precios o los rendimientos? Y lo que voy a hacer es mantener todas las variables fijas y esa cambiarlo un 30 para arriba, un 30 para abajo, o un 5 o 10. Los costos, puede ser, yo qué sé, el valor del insumo, de algunos insumos críticos, o si hay inflación, o si hay algo, digamos, si aumenta alguna variable, algún insumo crítico. La inversión, ¿qué pasa si tengo que invertir, si aumenta el valor de las inversiones al momento de ejecutar? Pónganle que son inversiones que tengo que hacer cada 5 años una parte. ¿Qué pasa si aumenta más que proporcionalmente? Entonces voy a ver eso. Y por la tasa de interés es finalmente ver cuál va a ser la tasa de interés. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la TIR? ¿Qué pasa si aumenta mi costo de oportunidad? Entonces, lo que yo puedo hacer es variar. Lo que voy a hacer es la variación de esa... ser el delta de la variable crítica, ¿sí? Con patrones fijos, más menos, no sé, más menos 30%, pónganle, y voy a graficar, y todo el resto lo mantengo fijo. Entonces después grafico, ¿sí? Suele ser una cosa así. El 0 es la situación actual, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es, ¿qué pasa? Acá tenemos positivo. Acá tenemos el delta de la variable en porcentaje. Y acá tenemos en unidades monetarias el BAN. Positivo, negativo. ¿Qué pasa si aumenta, yo que sé, un 20% mi rendimiento? Y seguramente va a andar acá. ¿Qué pasa si lo bajo un 20% y mi BAN va a andar acá? Va a ser una cosa así. Pónganle, este es el precio. Este es la cantidad. ¿Y qué pasa si aumento el precio de los insumos? Si el precio de los insumos aumenta un 20%, mi BAN se disminuye tanto, entonces lo voy a infinito. Y así. Entonces lo que termina construyéndose es una suerte de gráfico. Acá podemos poner, por ejemplo, el delta insumo. Acá delta precio. Y acá delta rendimiento, no sé. ¿Sí? Y esto lo que me va a dar es una idea del comportamiento del BAN como variable fundamental ante cambios porcentuales de las variables críticas. Y yo lo que puedo hacer con esto es determinar, ¿esto para qué me sirve? Para varias cosas. Pero cómo se va a comportar el proyecto ante cambios del contexto, me permite, yo esto no lo sé a priori, yo puedo definir por conocimiento técnico esto.
Y esto no se construye de la nada, para eso ustedes están yendo a la facultad, ¿sí? Si ustedes ponen a cualquiera que estudie economía a hacer un proyecto de inversión, la metodología es la misma para cualquier cosa, entonces lo van a saber. Ahora, lo que es importante es poder estimar esto. ¿Cuáles son las variables críticas? ¿Y por qué? Pero no sabemos cómo se va a comportar el proyecto. Entonces yo hago jugar todo este modelo y lo que me va a decir es cómo se comporta el VAN ante cambios porcentuales de un cambio porcentual a la vez, ¿sí? De variable a la vez. Y yo lo que puedo hacer es comparar, por ejemplo, calcular las elasticidades. La elasticidad, y podemos saber entonces las elasticidades relativas. ¿Para qué tipo de variable mi VAN es más sensible? Ante el cambio de cuál de las variables el proyecto es más sensible que a otras variables, ¿sí? Entonces yo sé para eso sobre qué cosas tengo que tratar de mantener. Es decir, yo sé que si aumentan los insumos un 30% y por ahí no cambia mucho, no es problema. En mi tablero de mando, que aumente un poco los costos, que aumenten. Puedo pagar mejores sueldos. Ahora, si yo veo que una de las cosas que determina la movida, o me lleno de dinero, o me voy al tacho, es el precio de, pongamos que hacemos tomate, es el precio del tomate. ¿Sí? O por ejemplo, esto lo podemos aplicar para, esto es la misma metodología que van a ver en los ejercicios para estimar, yo tengo que hacer una inversión en saneamiento ambiental, ¿sí? A veces yo no mejoro los beneficios, yo lo que quiero es disminuir los costos. Yo tengo una opción que es un proyecto mutuamente excluyente. Tengo que hacer un proceso de tratamiento de efluentes. Pónganle de un pueblo. Tenemos 3 o 4 metodologías para hacer el tratamiento de efluentes. En una hasta podemos generar electricidad para abastecernos el alumbrado público. En otra es hacer basural a cielo abierto. Y otra, no sé, alguna cuestión así. Compostaje. Los beneficios es raro que aumenten, pueden aumentar o disminuir los costos, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero ver en esos casos es cuál de las variables juega más y aparte sobre cuál prestar más atención. Pónganle que yo tuviese una que sea de saneamiento que sea dependiente de electricidad. Que aumente, póngale, puedo meter una variable que sea mano de obra, puedo aumentar los sueldos, no pasa nada, pero si me aumenta el precio de la electricidad, mucho estoy frito. Entonces yo tengo que, esto me sirve para saber dónde tengo que prestar atención a mi tablero de mando, ¿sí? Después hay un poco más de profundidad el tema, hay variables que son fácilmente que cambien y que yo no puedo controlar y entonces estoy en el horno, y hay variables que no van a cambiar y que son impactantes. Entonces bueno, hay todas unas tablas de atributos sobre esto que uno puede armar para saber dónde preocuparse y dónde no. Hay otra forma de analizar el riesgo, ¿sí? Que son los modelos de simulación. Yo creo que ustedes han visto algo ya en otra materia. Por lo menos años anteriores me llegaban chicas o chicos que ya habían cursado algunos temas de modelos de simulación. Ustedes, no sé si es su caso. ¿Ya han visto eso en otra materia? No, modelos de simulación. En ciencias biológicas hay muchos, en ciencias ambientales hay mucho para simular los procesos de dispersión de diferentes contaminantes, de polución, etc. Nosotros vamos a hacer otros modelos de simulación que son modelos probabilísticos, se calculan con sistema de probabilidades y se llama Monte Carlo. Los modelos Monte Carlo se llaman así no porque era para pegarle a la ruleta, sino porque era el nombre en clave que se utilizó. Este modelo se desarrolló cercano a la Segunda Guerra porque era un modelo de simulación para estimar las probabilidades de que si cuando tiraran una bomba caiga en el lugar correcto. Entonces el nombre clave era modelo de simulación Monte Carlo. Los modelos de simulación Monte Carlo lo que hacen es esto, dicho de manera muy grosera. Si calcular el VAN como lo calculamos es una foto, sacamos una foto en una combinación de factores de producción, los modelos de simulación Monte Carlo lo que nos plantean es una película, ¿sí? Vemos un escenario completo. ¿Cómo se construye? Lo primero que tenemos que hacer es determinar variables fundamentales o críticas.
¿sí? ¿Cuáles son? Y puede ser el precio, el rendimiento, el costo de algún insumo importante, no sé, el precio de la electricidad, el precio de la mano de obra, el costo de las semillas, si compro insumos importados, el valor del dólar, ¿sí? Defino yo cuáles son. ¿Qué pasa? Eso es importante que lo sepan qué es lo que ponen. Y esto es importante. Bueno, ahora vamos a hacer una nota al pie de página sobre eso. Precio, tiro alguno al azar, que son los más comunes. Rendimiento, algún insumo A, insumo B, etc. Lo que voy a determinar después es las curvas de probabilidades de cada variable. Es decir, póngale que mi precio es de 50. O sea, yo cuando al mes, ¿vieron cuando calculamos toda la tabla? Nosotros tomamos algunos supuestos. Por eso de los beneficios, ¿se acuerdan que dijimos de 220.000 van a pasar a 80.000? Para poder llegar a ese numerito, nosotros tenemos un trabajo previo, que ahí es donde aparece la cuestión técnica. Me tengo que fijar a cuánto voy a vender, de qué va a depender eso. Voy a tener que calcular cuánto crece el pasto para saber cuántos fardos extra voy a sacar. Voy a tener que calcular a qué precio se estima que se va a vender el fardo, ¿sí? Cuánto va a ser el costo, cuánto va a costar el gasoil, cuánto más voy a gastar de gasoil, si se va a romper o no las máquinas. Toda una serie de cosas que se usan para construir mi proyecto, una cuestión de memorias técnicas, que entonces lo que me van a servir es para poder construir curvas de probabilidades. Es decir, pónganle que se acuerdan eso que era para hacer fardo, las reservas que habíamos hecho antes, que en realidad se convertían en carne. Yo asumí varias cosas. ¿Cuánto va a ser la productividad de la pastura? ¿Cuánto va a ser la tasa de ganancia de los bichos? ¿Sí? Y cuánto, entonces, de kilos más voy a sacar por tener, el diferencial de kilos por tener esa reserva forrajera. A partir de eso, yo puedo estimar, pónganle los precios de venta, yo puedo decir, bueno, si mi precio, lo más probable es que sea de 50, que es lo que estimé. Pero yo puedo construir, y hay muchos tipos de curvas, ¿cuál es la curva de distribución de probabilidades de los precios? ¿Sí? Es decir, póngale que era 50 pesos. Puedo decir una curva de Gauss, ¿sí? Entonces puedo tirar acá los valores, no sé, 30 en una curva normal y acá 70. Y estas son las curvas de probabilidades de ocurrencia. Es decir, lo más probable es que sea de cuesta 50. Y después, ¿se acuerdan que teníamos acá la dispersión, etcétera, el desvío estándar, etcétera? Yo puedo calcular que va a ser así la curva. O hay millones de funciones matemáticas. Puede ser una probabilidad así, de ocurrencia, o puede ser así, una curva PERT. Bueno, hay muchos tipos de curvas de probabilidades. Yo para cada una de estas variables voy a construir, de acuerdo a mi conocimiento y mi laburo de estimación, las curvas que son más probables de ocurrencia, ¿sí? O sea que esto es casi probable que ocurra, póngale este es 30 pesos este insumo, y a medida que aumenta el valor, las probabilidades son cada vez más chiquititas. ¿Hasta ahí estamos? Y después lo que voy a hacer es definir en los modelos cuál es la variable resultado. Yo defino cuáles son las variables críticas, cuál es la variable resultado, que es donde voy a prestar atención, que es el VAN, y después esto no lo hago a mano. Esto lo tengo que hacer con modelo con computadoras. El Excel te permite de una manera más primitiva y otro software que lo hacen un poco más bonito, con gráficos, etcétera. Y entonces corremos el modelo. ¿Qué es correr el modelo? Corremos el modelo. Lo que va a hacer este modelo de simulación y cuál es el corazón es el siguiente. Va a tirar para cada una de estas variables que yo definí como críticas, va a tirar un número al azar, pero que ese número al azar va a seguir esta función de probabilidad que yo haya definido, ¿sí? Lo más probable que el del azar te caiga por acá, pero hay un porcentaje de probabilidades que caiga acá o acá. Y va a ser esto en un intento. En un intento va a tirar uno acá, uno al azar acá, uno acá, siguiendo la curva de probabilidades, ¿sí? Entonces sacamos una foto. Ahora,
¿Cómo se hacen las películas? ¿Cómo se hacían hasta hace un tiempo atrás? ¿Alguno vieron un rollo de fílmico? ¿Cómo eran? Varias imágenes que va poniendo una tras de la otra. Exacto. ¿Alguien sabe cuántos frames? No. Ahí ya nos ponemos más exquisitos. ¿No? ¿Cuánto es lo que el ojo humano ve como movimiento? Para irnos a las ramas, que es lo más interesante. Alrededor de 24, 30 secuencias por segundo vemos movimiento. Pero eso es harina de otro costal. Lo que vamos a hacer es eso, es ver una película. ¿Se acuerdan que les prometí que esto iba a ser una película? De terror parece, pero Argentina de cinear, o sea, bastante aburrida. Pero el tema es que lo que vamos a hacer es una película. Sacamos una foto. Acá. Pónganle que Esteban les da, con todo esto que tiré al azar, me dio, si el anterior cuánto nos daba, nos daba 130.000. Pónganle que este nos dio, acá tenemos 130.000, que es lo que nos dio. Acá tenemos 0 y acá, no sé, 2.000, 500.000. Se va a aparecer esta tabla. Acá está la curva de probabilidades y acá están los resultados del van. Pónganle que tiramos esta corrida y te da acá. La gracia es que de vuelta vamos a pasar de una película, de una foto a una película. ¿Cómo pasamos? Corremos el modelo. Al modelo lo que le decimos es que haga iteraciones. Cada iteración es calcular esto que calculamos. Y le decimos que lo haga X cantidad de veces. 500, 5.000, 10.000, 30.000. Total, el modelo lo corre. ¿Qué va a pasar? ¿Escucharon hablar alguna vez del teorema central del límite? No, es la base de la teoría de los grandes números, el famoso Big Data. El teorema central del límite, en parte lo que nos dice es que a partir de un determinado número, la distribución de probabilidades, ¿qué forma toma? ¿Estadística cursaron? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la curva? ¿Cómo se llamaba la curva? Una normal, Sí, ¿y cómo era el que la inventó? Gauss, nuestro amigo Gauss. Póngale que es una cosa así, una campana. El teorema de Gauss. A ver, estoy buscando algo. El teorema de Gauss va a cubrir una curva de Gauss, pero para que poder armar el teorema central del límite, lo que dice es que al partir de determinado número, la distribución de probabilidades tiende a estabilizarse y constituye, en cierta manera, esto. Entonces, yo lo que le voy a decir a mi modelo es que me lo corra 8.000, 9.000 veces. A medida que voy corriendo más, la curva que se va armando de todos los resultados, cada vez que hace eso, te da una curva de Van. Tuk, 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 tuk. Y esto lo que calcula es las probabilidades. Entonces yo corro un modelo y lo que me da es una curva de resultados probables. Tenemos una película de los Van. Yo sé cuáles las chances para todo un modelo complejo, puedo ponerle muchas más variables, cuál es la probabilidad, la distribución más probable, la probabilidad de ocurrencia del Van. Póngale que acá tenemos 100. Entonces, yo sé que para esta combinación y estos factores, yo tengo determinada probabilidad de ocurrencia. Póngale que el 0 estuviese por acá. Yo sé que tengo esta colita que me va a dar negativo. Sería como la tormenta perfecta, que todas las variables que tenían que salir mal, salieron mal. Póngale que me dio acá, pero podría darme acá o acá, podría irme mucho mejor. Entonces, fíjense que yo tengo una carga más de complejidad, porque estoy viendo todas las probabilidades de ocurrencia del Van. ¿Sí? Si juegan todas las variables a la vez. Esto con los software que existen, yo no les digo que si pongo un mono a saltar ahí arriba me va a dar algo así, pero casi. ¿Por qué? Porque son modelos que, de hecho, después creo que tengo algún gráfico, se los puedo mostrar así en la próxima. Esto lo he trabajado con varios tesistas y varias tesistas que hemos hecho análisis de Van o con el margen neto. De hecho, se puede hacer, hemos construido modelos de simulación y vos los corres y te dan unos gráficos que son espectaculares. Lo haces solito. El tema, y que siempre se indican en todos los libros, es que todo proyecto de inversión consta de 3 partes. Siempre. Todo proyecto de inversión consta de 3 partes. O debería de constar de 3 partes. Uno que es la memoria técnica,
la evaluación financiera, que es la que hemos hecho hasta ahora, y nuestra evaluación de riesgo. Un proyecto que se precie de tal. Muchas veces no lo ponen. Y esto en el mundo agrario es muy frecuente. Ustedes les va a tocar, seguramente en algún momento de su vida profesional, evaluar proyectos o formularlos. Y uno buscaría que lo hagan de la mejor manera posible o la manera más honesta posible. ¿Sí? Uno esperaría eso. Ahora, la evaluación financiera la vimos. La evaluación de riesgo también. La memoria técnica no la vimos. ¿Por qué? Porque en realidad va a depender de cada proyecto. ¿Qué es la memoria técnica? ¿En qué consiste? Son explicar todos los supuestos técnicos con el cual se desarrolló la evaluación financiera. Ahí es donde ustedes ponen, bueno, vamos a poner una propuesta es esto cuando uno da un tercero. La propuesta es comprar máquinas para hacer los rollos de fardo. Pónganle. Para eso asumimos que vamos a tener tal productividad de pasto, vamos a cosechar tantos fardos que van a tener un precio tal. Y ahí es donde yo puedo esto manejarlo bien, pero si acá mando fruta, todo el resto, por más que me dé lindo, está invalidado, es todo zaraza. ¿Sí? Y ahí es donde aparece gran parte. Ustedes como evaluadores poder detectar que lo que de acá es certero. Es muy común en el mundo agrario la venta de globos. La venta de globos es inflo todo un tema y entonces te lo voy a salir a vender y después es chamullo. Pero si yo no tengo la formación técnica puedo comprar cualquier buzón. Y esto va a salir de acá. Si yo le pongo a mi evaluación financiera todas variables reoptimistas de ingresos y obvio los riesgos o los costos, y sí me da un van espectacular. Ahora, como decía un antiguo jefe mío, en los Excel somos todos Gardel, somos todos Maradona. El tema es que todo eso se pueda llevar a la práctica. Te puedo inventar lo que quieran. Entonces ahí es donde aparece la cuestión técnica como fundamental. Y ahí es donde ustedes deberían tener la mayor solidez técnica para evaluar proyectos de la mejor manera. Si hay una buena memoria técnica, son unos buenos parámetros de selección, pueden hacer una buena una evaluación financiera que se ajuste a la realidad y una evaluación de riesgo. Que también tiene su cuestión técnica, es decir, van a asignarle probabilidades de ocurrencia a las variables críticas y para eso tienen que tener un mínimo de formación ustedes. ¿Sí? Ya estamos más o menos. Lo que vamos a hacer, el miércoles seguimos con este tema y después tanto Roger como Chris habían ofrecido, igual después tenemos algunas clases más, tenemos los ejercicios. Ya están en condiciones de hacer todos. Si se animan, pueden hacer, si quieren, el 3, que es una planta potabilizadora. ¿Cómo? Pueden hacer, les decía, el ejercicio 3. Pueden hacer el 8. Pueden hacer todos en realidad, pero les digo cuál pueden estar buenos. El 2 es más similar al que hicimos recién. El 3 está bueno. El 8. ¿Dónde está? El 11. Que son cosas que aparte pueden encontrar en su vida profesional. Son cómo hacer evaluaciones financieras para priorizar proyectos de saneamiento ambiental, para reciclado. Acá, por ejemplo, el 8. No, este no es el 8. El 6, por ejemplo. El 6 incluye modelos apícolas y de salas de ordeñe manual. Entonces, si tienen que calcular cuánto es el beneficio de instalar salas de ordeñe manual. Bueno, ahora por ejemplo el INTA, el IPAF tiene son ensachetadoras de pequeña escala. Bueno, una cosa que se debería hacer es evaluar cuánto mejora esto, la incorporación de estas ensachetadoras de pequeña escala, cuánto mejora en la ecuación de esa unidad familiar, ¿sí? Productiva de pequeñísimos tambos. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Con una evaluación financiera. Entonces, los 6 pueden hacer, o en realidad están en condiciones de hacer todos. Traten de hacerlos.
En algunos van a ver que lo que cambian son los costos, los beneficios no cambian, porque los proyectos lo que buscan es disminuir los costos. Por ejemplo, si yo instalo un sistema de energía solar, ¿sí?, en mi fábrica o en mi establecimiento, lo que fuera, ¿qué hago? ¿Mejoro mis ingresos? No, salvo que venda electricidad excedente. Si yo pongo energía renovable, paneles solares, lo que voy a hacer es tratar de disminuir la dependencia del sistema de tendido de red. Entonces, lo que cambio con la inversión son los menores costos. En la situación con proyecto voy a tener costos más grandes, en la situación sin proyecto voy a tener menos costos. Mis beneficios van a ser constantes, ¿sí? Entonces ahí van a ver que el flujo de beneficios siempre es igual, pero los costos deberían reducirse. En algunos casos puedo generar algún excedente, algo que se pueda vender o comercializar, o por ejemplo tengo un biodigestor y entonces genero gas que lo puedo en realidad vender, lo puedo capitalizar, entonces hago electricidad que hace que disminuyan mis costos también, pero en otros casos no. Pero hacer un biodigestor es mucho más caro, tenés más inversiones que por ejemplo hacer plantas de eutroficación. Pongo simplemente unos pozones en tambos, ¿no? Pozones, los impermeabilizo y tiro ahí los residuos y que voy oxigenando un poco y que se vayan evaporando y otra cosa. Con un lindo olor, ¿no? Pero es mucho más barato que poner un biodigestor. Y así. Bueno, preguntas de lo que vimos ahora, hoy. ¿Estamos? Bien. Traten de hacer los ejercicios. Bueno, voy a dejar de grabar.